bueno, voy a hacer una pequeña también presentación, ¿no? Ahora, antes de que nos hable don Alberto de su ponencia, un Estado católico y social como fue el de Francisco Franco. Bien, en el siglo XI de la era cristiana, la paz y la guerra se disputaban España. Moros y cristianos desconfiaban y luchaban unos contra otros. El Cid Campeador se elevó sobre las rencillas locales y convocó a todos los habitantes de España a luchar contra el enemigo común, que amenazaba con destruir por completo los hombres, las tierras y la civilización florecida. Este enemigo, uno de los más fanáticos de la historia, era el Islam. Frente a la media luna, Rodrigo Díaz de Vivar levantó la cruz. Y pretendiendo seguir su ejemplo, en Luz de Trento simbolizamos nuestro combate y el espíritu de la asociación con su figura. Siglos más tarde, la civilización cristiana se vio amenazada esta vez por otro gran enemigo, la revolución marxista. Frente a ella se alzó otro Cid, el general Franco, y tras aplastarla en los campos de batalla, acaudilló el resurgimiento de nuestra nación España. Entendió a su pueblo a base de conocerlo y amarlo, sacrificó lo propio para conseguir lo de todos, y elevó de tal modo a España que la convirtió en lo que se llamó la reserva espiritual de Occidente. Fue necesario para ello, sin embargo, no volver a aquello que había provocado la llegada de esa revolución, ese anárquico sistema liberal, que pone al mismo nivel al bien y a la verdad, que pone el mismo bien a la verdad y al error, dando al error carta blanca como paso previo para perseguir al bien y entronizar al mal, que es lo que vivimos hoy en día. Hoy, inmersos en este régimen corrupto y corruptor de 1978, volvemos atrás y vemos un referente en el régimen del 18 de julio y en su caudillo Franco. Y es que si Maeztu y su acción española marcaron el camino, el que pasa por la fe católica y por la unidad de mando, no hubo quien hiciera más por aplicarlo que Francisco Franco. Fue un hombre sinceramente humano, que no jugó nunca a ser un semidios, pero que no conoció tampoco la palabra cansancio, y que fue, como pedía José Antonio para el dirigente, inasequible al desaliento. Este congreso, este acto, es en primer lugar un acto de respuesta, ¿no? Un acto de respuesta pues, ante estas leyes inicuas de memoria histórica, de memoria democrática, que pretenden reescribir la historia, es decir, reescribir la verdad, es decir, acabar con la verdad y imponer un relato que es falso. Pero es también y sobre todo un acto de afirmación nacional y un acto de verdad histórica, porque frente a su odio, frente al odio del Partido Socialista, pero también frente no solo dejación de funciones, sino también colaboración con el mal del Partido Popular, porque recordemos que en 2002 fue el Partido Popular también el que condenó el alzamiento del 18 de julio, que libró a España del marxismo. Frente a estos dos partidos, frente al liberalismo, al socialismo y a la masonería, afirmamos nuestro amor a la verdad, nuestro amor a España y nuestro amor a Francisco Franco. Y decirles también que es cierto pues, que los poderes del Estado lo tienen todo, pero yo creo que debemos recordar aquella frase que dijo don José Calvo Sotelo poco tiempo antes de su asesinato, cuando en sede parlamentaria le amenazaron de muerte, y él respondió valientemente: la vida podéis quitarme, pero más no podéis, y más vale morir con honra que vivir con vilipendio. Pues bien, tengamos claro que ningún pueblo ha alcanzado su plenitud histórica sino tras una larga etapa de sacrificios. Y en este sentido no podemos consentir a nadie que por sus apegos a lo accidental o por su odio a lo eterno ponga en peligro lo que para nosotros es más importante: el reinado de la fe, la existencia de la patria y la unidad política de la nación. Bien, así un poco de indicaciones de orden. Tienen ahí varios libros, tanto de la Asociación Luz de Trento como de Buenas Editoriales, Actas, SND,
tenemos aquí los libros también del profesor Bárcena, Homolegens, de todos los ponentes. Les recomendamos pues, que se hagan con ellos porque son buenas lecturas, y para amar, para servir, tenemos que conocer aquello lo que tenemos que amar y servir. Además son libros perseguidos, son los libros que quieren prohibir, así que por favor amásenlos y regálenlos. Qué bueno es ese apostolado de las buenas lecturas. Además también hay a la salida bolsas con donativos por si buenamente pueden ayudarnos a sufragar los gastos de este congreso, que son muchos. También quien quiera hacerse socio para poder, digamos, prever las cosas a largo plazo y tener una ayuda económica permanente, ¿no?, constante cada mes, se lo agradecemos de corazón. También, por último, les quiero decir que vamos a sortear, antes de la última ponencia, este busto de Franco, hecho por uno de los asistentes, nuestro amigo Álvaro, y quien buenamente quiera y le guste y quiera hacerse con él, podrá comprar unos boletos ahí en las mesas para a las 7 de la tarde, si gana, llevarse este precioso busto a su casa. Por último, bueno, decirles que las cosas que hacemos no pueden ser fruto del cabreo, que dura poco y que por lo tanto es estéril, es algo de emoción. Y nosotros frente a la emoción debemos ser hombres de convicción, como fue aquel hombre del que hoy vamos a hablar y vamos a homenajear. Decimos también lo bueno y lo verdadero. Algo que nadie dice, porque todo el mundo está en mensajes cortoplacistas. No proponemos el oro ni el moro, ni la victoria, porque esto es complicado, probablemente nosotros no veamos el triunfo del bien. Pero sí que decimos que toca comprometerse, que urge entregarse y pelear no por ganar una elección, que también hay que ganarlas, sino por ganar la eternidad. Entonces, bueno, ahora presento al profesor Bárcena, todos lo conocen, licenciado en Derecho y doctor en Historia, y autor de varios libros, de los que tenemos aquí: Los presos del Valle de los Caídos, La pérdida de España, una historia de España en 2 tomos, este es el segundo, y su libro, yo creo que el más conocido, Iglesia y Masonería, las 2 ciudades. Además también él nos va a hablar de ese Estado católico y social, que fue el del régimen de Franco, y tenemos también este libro de José Manuel Cuenca Toribio, Nacionalismo, Franquismo y Nacional Catolicismo, que viene al caso y que trata también un poco la cuestión. Así que agradeciendo siempre a don Alberto su disponibilidad y su generosidad para con nosotros y para con la causa, con un muy fuerte aplauso, tiene la palabra. Bueno, como vamos de tiempo bastante justos, voy directamente al asunto. Como ya se ha dicho, pues el título de mi ponencia, propuesto por Luz de Trento, y aceptado por mí sin ninguna reserva, es ese: un Estado católico y social. Esta definición del régimen de Franco está tomada precisamente de una de sus leyes fundamentales, la Ley de Sucesión de 1947, donde en el propio texto se define a España como un Estado católico, social y representativo, que de acuerdo con su tradición se constituye en reino, porque es en el 47, mediante esta ley, una de las fundamentales, como Franco le da una salida al régimen para cuando llegue el momento, constituyéndolo, según la tradición, en reino. Pero ante todo, ha dicho, es un Estado católico y social. Esto lo dice el 47, pero desde luego no fue ninguna sorpresa ni algo que dijera de pronto, de nuevo. La Santa Sede lo vio siempre de este modo, como un Estado católico. Es más, la Segunda República ya había sido condenada en el año 33 por la Santa Sede, siendo Papa reinante Pío XI, mediante la encíclica Dilectissima Nobis, queridísima nuestra, donde denuncia la persecución que ya en el 33 vivía la Iglesia en España, de todo tipo. Habrá una condena posterior también, más tangencial, en Divini Redemptoris, pero ya la República no estaba precisamente bien vista, porque estaba siendo un régimen de persecución desde el año 31, y 2 años más tarde de su instauración viene la denuncia pontificia. En el caso del franquismo, he extractado solo algunos textos
para que quede clara cuál es la postura, primero de Pío XI, ya lo he dicho, pero después Pío XII, cuando ya habla de la guerra y del régimen de Franco, se expresa de forma clarísima. En el año 43, a un grupo de peregrinos españoles, año 43, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando todavía la situación estaba por verse en qué iba a devenir. Y sin ningún tipo de reserva, Pío XII les dice que el régimen español era una clara muestra de las inagotables posibilidades que en la doctrina católica, sinceramente practicada, había encerrado la divina providencia para la edificación y reconstrucción de los pueblos. En menos palabras, no se puede expresar un apoyo más claro. Porque lo que viene a decir aquí es que ese régimen de Franco lo que estaba haciendo era reconstruir la nación a partir de la doctrina católica. Eso lo dice el Papa. Pero es que ya antes, el mismo, el 16 de abril del 39, es decir, muy poco después del final de la guerra, en un radiomensaje dirigido a los españoles, dice lo siguiente: los designios de la providencia se han vuelto a manifestar una vez más sobre la heroica España, la nación elegida por Dios como baluarte inexpugnable de la fe católica. Acaba de dar la prueba más excelsa de que por encima de todo están los valores eternos de la religión y del espíritu. Esto es lo que dice el Papa. Habrá mucho más que decir, pero de momento vamos a dejarlo ahí, simplemente como un exponente, una referencia de Pío XII y su postura ante Franco, ante el régimen de Franco. ¿Qué dice Franco mientras tanto? Pues antes del final de la guerra, es decir, antes de que Pío XII le haya dado ya este expresísimo apoyo, cuando recibe al nuncio, que por cierto tiene nuncio apostólico ya en el gobierno de Burgos, a Cicognani, cuando se acredita ante él, en un discurso largo y lleno de referencias al catolicismo, extracto una frase nada más. Le dice Franco: la religión católica ha sido crisol de nuestra nacionalidad. Es decir, que para él no se entiende España, para mí tampoco, desde que sobre las bases sólidas de la ley de Dios está llamado a perecer. Y es así. Todo lo que no se edifique sobre la ley natural está llamado a perecer. Puede durar más o menos tiempo. La Unión Soviética duró bastantes años y se desplomó. No podía perdurar. Ahora estamos inmersos en un proceso de degradación moral, política, social, que afecta a España desde la misma transición. Esto ha venido por pasos más o menos cortos, a veces más largos, y ya desde la toma del poder por Zapatero, principios del siglo en el que estamos, ha tomado un impulso y una rapidez vertiginosa, hasta dejar a España, como ya decían los propios socialistas, tan irreconocible por la madre que la parió, decía Guerra, como ya estamos viéndolo. Claro que esto responde a un proyecto globalista y no es un fenómeno específicamente español, pero aquí se está llevando a capa y espada. No es muy distinto a lo que está ocurriendo fuera de España, en nuestro entorno, pero no por eso es menos triste. ¿Qué hizo Franco aparte de hablar y de manifestar su fidelidad a los principios de la doctrina social de la Iglesia? Si tuviera tiempo de hacer una comparativa entre los principios de la doctrina social de la Iglesia, materia que sigo impartiendo, y lo que hizo Franco en materia social, podríamos ver que se cumplen todos los principios, o la mayoría de ellos. Principio de naturalista, principio de justicia social, principio de acción subsidiaria del Estado, para no invadir la esfera privada del individuo, de la familia, de los cuerpos intermedios. Es que no solo lo dice, lo hace también. Derogó, aparte de lo que dijera, en base a estos principios de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia, todas las disposiciones, las leyes contrarias al catolicismo que se habían ido promulgando durante la República y que dieron lugar a esa condena que mencionaba antes, Directissima Nobis, Divini Redemptoris en menor medida. ¿Qué deroga? Pues naturalmente la ley de congregaciones religiosas
que había sacado en el año 33 a la Iglesia de la vida pública, que la había arrancado de la enseñanza, porque está expresamente prohibido que se dediquen a eso, prácticamente no se pueden dedicar, según esta ley, el clero a nada, y les condena a una extinción a corto plazo a las demás órdenes. Digo a las demás en relación con la Compañía de Jesús, que además había sido ya legalmente expulsada de España. Deroga todo esto. Por supuesto, la Constitución del 31 pasa a la historia, con lo cual una Constitución que se ha calificado como Constitución contra la Iglesia desaparece y se empiezan a levantar una serie de leyes fundamentales que ya en plena guerra Franco empieza a promulgar, iniciándose, para que se vea también el sentido social del régimen, con una ley cuyo título ya es bien característico de lo que Franco pretende. El fuero del trabajo. Por ahí empieza la construcción del régimen de Franco. Por el reconocimiento de los derechos y también obligaciones del trabajador. Derechos de todo tipo, que iremos viendo en la medida que sea posible verlo. Bueno, en consonancia con la Iglesia, se ha criticado muchísimo y se presenta a Franco como un dictador cruel, paranoico también, claro, que se obsesiona con la masonería. Ciertamente en el año 40 promulga una ley de represión de la masonería y del comunismo, como ha dicho el general Chicharro hace poco, ¿no? Estas fuerzas antiespañolas, comunismo y masonería, son las que desembarcan en España en cuanto él muere, prácticamente, y han ido tejiendo la red que ahora mismo nos aprisiona. La ley de represión de la masonería y del comunismo, por cierto, no condena a muerte a nadie, porque no está contemplado en la ley. En el artículo primero tipifica como delito la pertenencia a la masonería. Es un delito, igual que el comunismo dice, y cualquiera otra de las demás sociedades secretas. ¿Pero con qué se castiga la pertenencia a la masonería? Prisión menor, como establece en la misma ley su artículo 5º, y el que no se lo crea, que consulte la ley. Prisión menor. Hay circunstancias agravantes y también otras atenuantes. Es agravante que el masón haya llegado al grado 18º, conoce bien la masonería. En ese grado es donde al masón se le enseña que debe desdeñar, despreciar cualquier religión positiva, para entrar en esa mezcolanza sincretista religiosa que por supuesto es opuesta radicalmente al cristianismo y específicamente al católico, porque cualquier dogma debe ser rechazado. El que haya llegado a ese grado es circunstancia agravante. El que lo haya sobrepasado, peor aún. Y el que haya llegado al 33 en el rito escocés antiguo y aceptado, pues todavía peor lo ponemos, ¿no? Se ha ido iniciando en un proceso de lavado del cerebro y de rechazo a toda la tradición católica y a toda su legislación y a todo lo que la Iglesia defiende. Sin embargo, aquí hemos tenido que ver cómo ya en el año 2017 empezó el Parlamento de Baleares votando resoluciones a favor de la honorabilidad de la masonería, sin un voto en contra, lo que significa que toda la llamada derecha, muy presente en el Parlamento Balear, estaba votando a favor de esto. Y pide esa resolución que no se persiga ni se mate más a los masones, lo cual es un alarde de cinismo o de ignorancia supina y de asumir la leyenda negra antifranquista. No se les ha matado nunca, nunca, que yo sepa en ningún país, pero desde luego en España jamás, por el hecho de pertenecer a la secta. Los masones que fueron ejecutados al acabar la guerra civil lo fueron por otros delitos gravísimos, no por su pertenencia a la masonería. Claro que, tomando medidas para construir sobre una base sólida el nuevo Estado, no solamente tienen la pena de prisión, sino lo que va a ser más efectivo. Los masones quedan excluidos por este delito de pertenencia a la secta, pues de cualquier cargo del Estado. No pueden pertenecer a corporaciones públicas, oficiales, entidades subvencionadas, empresas concesionarias y también incluso gerencias y consejos de administración de empresas privadas. Es decir, no pueden tener ningún peso en la vida española. Pueden ser libres, pueden trabajar en lo que hicieran antes,
pueden llevar sus vidas como quieran, siempre y cuando no entren en este cuadro que acabo de relatar. Con esto se está garantizando Franco que no podrán volver a conspirar, como dice en el preámbulo de la ley, contra el Estado español, contra la nación española, como venían haciendo desde el siglo XIX con una fuerza histórica imposible de detener. No me voy a detener aquí en esta ley porque hay mucho más que decir. Pero quiero subrayar solamente una cosa. Cuando promulga esta ley, también está demostrando su sintonía con la Iglesia Católica. Porque algo de lo que los masones de ahora no quieren recordar, no quieren, y yo he llegado a ver como alguno lo niega, en el Código de Derecho Canónico vigente, cuando Franco promulga esta ley de represión, en ese código del año 1917, el primer Código de Derecho Canónico, dice lo siguiente: los que den su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia, incurren ipso facto en excomunión, simplemente reservada a la sede apostólica. Solamente la Santa Sede podía levantarles esa excomunión. Luego, aquí también se muestra Franco en sintonía con la Iglesia. Por cierto, que cuando el nuevo código del año 83 no la menciona de modo expreso, aunque sí queda incluida, porque sí que condena a las sociedades secretas que maquinan contra la Iglesia, inmediatamente al tiempo aparece la anteúltima condena contra la masonería, que es una declaración de doctrina de la fe de 26 de noviembre de ese mismo año 83, donde dice que si alguien se ha cuestionado, por eso empieza con las palabras quasitum est, si la no mención expresa de la masonería significa que el nuevo código ya no la contempla como motivo de excomunión, no es así. La declaración es muy breve, yo aconsejo leerla porque es una página. 26 de noviembre del 83, declaración sobre las asociaciones masónicas. Y dice, en el cuerpo central, el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. Así que no ha habido cambios. Y por si algo faltara, sorprendentemente, cuando no se esperaba, el pasado mes de noviembre del año 23, el día 13, concretamente, Doctrina de la Fe vuelve a declararse en la misma dirección, confirmando la declaración de 1983. No hace falta que lo hiciera, porque nadie ha derogado la del 83, pero lo ha querido hacer. Y en un momento de confusión como el que estamos viviendo, lo ha vuelto a recuperar. Naturalmente, la masonería esto lo silencia, no habla del tema, no le conviene. Y en cambio, vuelven a recordar una y otra vez cómo Franco había perseguido a la masonería, y el actual ministro Torres, de Memoria Democrática, porque tienen un ministerio para una ley que han hecho ellos, algo curiosísimo, ese ministro ha dicho que habría que introducir en la enseñanza los principios masónicos en la historia de la masonería para reivindicarla, porque los presenta como víctimas de la represión franquista, unos de los más señalados. En eso estamos ahora. Bueno, dejemos esto aparcado. Vamos con cosas quizá más interesantes, aunque esto me parece de un interés grandísimo, porque estamos viendo la sintonía entre régimen de Franco y Iglesia Católica. En la Ley de Principios Fundamentales, del 18 de mayo del 58, vuelve a decirse lo mismo. La nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios. Es decir, vuelve a hacer profesión de fe católica y, por supuesto, profesión de creencia en el principio ius naturalista. Es timbre de honor el acatamiento a esta ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es decir, la ley de Dios, sí, pero la vamos a concretar tal y como nos la explica la doctrina de la Iglesia Católica. Y por eso dice que, en base a esta doctrina, inseparable de la conciencia nacional que inspira su legislación, venimos a establecer los principios fundamentales de este régimen. Es reiterativo, no es la primera vez que en la legislación franquista, ni mucho menos aparece esto, pero lo vuelve a decir.
Ya antes, 5 años antes, el concordato que se firmó entre el Estado español y la Santa Sede, muy favorable para la Santa Sede, porque empieza diciendo: la religión católica, apostólica y romana sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el derecho canónico. Por lo tanto, la autoridad eclesiástica puede promulgar en España cualquier disposición relativa al gobierno de la Iglesia. Aparte de esto, naturalmente se normaliza, ya se venía haciendo desde el final de la guerra, incluso antes, ¿no?, la vida católica en España, con la restauración de Acción Católica y con el reconocimiento, que en el concordato se expresa también, de los privilegios, inmunidades y prerrogativas de la Iglesia. Naturalmente, vuelve a estar reconocida, aunque en la práctica ya funcionaba de este modo, su papel fundamental en la enseñanza pública, no digamos en la privada. Esto le vale que Pío XII de nuevo venga a respaldar al jefe del Estado, otorgándole una de las máximas condecoraciones del régimen, no de la Iglesia, perdón, que es la Orden Suprema de Cristo, creada en 1319 por Juan XXII y que se ha otorgado a lo largo de los siglos a muy pocos estadistas. Se le impone el collar de la Orden por parte del Cardenal Primado de España el 25 de enero del 54 en la capilla del Palacio Real. Dicen que, bueno, en reconocimiento a la importancia que para la Iglesia tiene el concordato, pero también añade el documento de la concesión de esta condecoración: por vuestra adhesión a la cátedra de Pedro, puesta muy de manifiesto en la elaboración de tan importante acuerdo. Viene luego Juan XXIII. El respaldo de la Santa Sede permanece inalterable, se mantiene el concordato. Por otro lado, en palabras que dirige Juan XXIII al vicario apostólico de Fernando Po, dice textualmente: Franco da leyes católicas, ayuda a la Iglesia, es un buen católico, ¿qué más se quiere? Estamos hablando de Juan XXIII, que es el Papa del Concilio, de lo que se ha llamado luego la Iglesia del Diálogo. A ver, a esta se atreven a atacarla un poco menos. Y es Juan XXIII el que no solo dice esto, sino el que eleva a la dignidad de basílica la iglesia del Valle de los Caídos. Cuando se construyó el valle, de momento no era basílica o no estaba pensada como tal, y no hubiera podido serlo sin este reconocimiento expreso ante documento pontificio de la basílica del Valle de los Caídos. El Lignum Crucis que se custodia allí también es un regalo de Juan XXIII. Así que ese respaldo a la Iglesia fue invariable. Si la relación se torna más fría con Pablo VI, no hay por ello ningún tipo de cuestionamiento por parte de la Santa Sede respecto a la legitimidad del régimen de Franco. Por otro lado, Franco también, en 1971, en la ofrenda al apóstol, porque era año jubilar, ya jubileó en Compostela, denuncia la invasión espiritual que España está sufriendo, está hablando ya de la revolución de los años 60, del materialismo que trata de destruir las fuentes de la espiritualidad cristiana que rige en España. Denuncia el materialismo. Ya él antes, en el 67, ha proclamado la libertad de cultos. Pero esto está siguiendo de nuevo a la Iglesia. Está siguiendo de nuevo las inspiraciones del concilio. Aunque en el 71 denuncie esta invasión del materialismo que pone en riesgo la consolidación de esa Europa, no solo España, de esa cristiandad en peligro por esta invasión espiritual. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero ya tengo que ir deprisa y quiero mencionar que yo me encontré al hacer mi tesis doctoral, que versa sobre la redención de penas en el Valle de los Caídos concretamente, con toda una serie de disposiciones a favor de los presos, impensables, inimaginables, y que desde luego vienen a descalificar por completo la leyenda negra del franquismo en este sentido. En el Valle de los Caídos se aplicó
como también en el resto de España, con una generosidad impresionante. Solo cabría destacar la equiparación en salario de libres y penados, la equiparación en horarios de trabajo, la equiparación en los trabajos que hacían. En los mismos tajos me encuentro con libres y con penados que trabajan en lo mismo, y además, por cierto, los penados trabajan allí según su cualificación profesional. Vamos a ver, yo creo que ya es bastante sabido, pero yo creo que para quien no lo sepa conviene saber que redimían sus condenas en el Valle, concretamente el maestro de la escuela. La asistencia de los niños que vivían en el Valle, hijos de presos, de libres, de funcionarios también, era gratuita, por supuesto, pero también obligatoria. Y se hace circular a las contratas del Valle para que lo hagan llegar a los empleados, que aquellos que no lleven, aquellos padres que no lleven a clase a los hijos, podrían ser expulsados del Valle. Esto es algo que a mí me causó sorpresa. Se ha recogido en el reciente documental sobre el Valle, porque es asombroso. Si aquello fuera el campo de concentración terrorífica que se ha descrito por parte de la leyenda negra, que haya que amenazar para que cumplan las disposiciones del Consejo de las Obras a los que viven y trabajan allí con la expulsión. De aquí si eran algunos de los que estuvieron en los verdaderos campos de Stalin o del nacionalsocialismo alemán, que se les amenazara de la expulsión. Hubieran infringido inmediatamente algunas de las disposiciones para salir de allí lo antes posible. Aquí, en cambio, las familias de los presos iban en verano, muy frecuentemente, y había niños en acogida, por sintetizar muchísimo lo que yo encontré allí. Por otro lado, al hablar del Valle, me encuentro con que ya en el decreto fundacional de la Fundación Francisco Franco, no, de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, del año 57, 23 de agosto, en este decreto hay 8 primeras disposiciones. Las dos primeras, hablan de los fines de la Fundación, que es mantener el culto con todo el esplendor que la Iglesia recomienda en el Valle de los Caídos. Tiene entre sus funciones la Fundación, que se confunde con la abadía. En el mismo decreto se establece que en la abadía de Silos, el monasterio de Silos, tiene que firmar un acuerdo con esta fundación para instalar en el Valle una abadía independiente de la orden benedictina. La segunda disposición, la creación de una escolanía que naturalmente también servirá a ese fin de dar esplendor al culto. Escolanía que allí sigue, porque de momento no han visto la manera de atacarla, puesto que allí reciben formación y de primer orden una serie de niños que piden ir allí. Nadie les ha llevado, por supuesto, y sigue funcionando. Esperemos que Dios quiera que siga. Pero a lo que más espacio dedica el decreto es al Centro de Estudios Sociales. En el Centro de Estudios Sociales, Franco esperaba encontrar, y durante mucho tiempo así fue, un centro de formación en la doctrina social de la Iglesia, porque se trataba de que este centro, dirigido también por la Fundación, aunque también habrá una junta en la que, dada la importancia que le otorga al centro, en esta junta tienen que haber 4 ministros que se ocupen de dirigirla, así como el abad del Valle, y una serie de cargos importantes que tienen que estar pendientes de que se ejecute lo que él quiere, que es la recopilación de todo el pensamiento social, sin más. A continuación, los logros también de este pensamiento social, y luego, claro, la recopilación de todo lo que en materia social han dicho los sumos pontífices. Es decir, dar a conocer la doctrina de la Iglesia, conocer el pensamiento social y divulgarlo, para que inspire, sobre todo, a los gobernantes y a los empresarios. Otro de los fines de la Fundación, o de la Junta que rige el Centro de Estudios Sociales, será la convocatoria de tandas de ejercicios espirituales, a los cuales asistirán patronos, representantes de los sindicatos, trabajadores, etcétera, todo el engranaje del mundo laboral, para que asuman y apliquen la legislación del régimen en ese espíritu de ampararse siempre o inspirarse siempre en la doctrina social de la Iglesia.
Esto funcionó pues desde el principio, desde que se inaugura el Valle de los Caídos hasta que llega la transición. El primer gobierno que empieza los recortes de la asignación que mantenía vivo el centro, que es el de Leopoldo Calvo Sotelo, empieza a ponerlo en entredicho. Con Felipe González se le quita toda y a partir de ahí se acabó. Por cierto, ya que hablamos de dinero, habría que decir que desde el Partido Socialista en adelante, aunque luego esto se ha mantenido con el Popular también, se ha querido ver como que Patrimonio Nacional asumía la personalidad de la Fundación. Y por tanto, claro, los ingresos del Valle, todo lo que el Valle produjera en cuanto a ingresos, que ha habido épocas en que eran ingresos altísimos, como uno de los monumentos más visitados de España, correspondían los ingresos a la Fundación. Pero claro, si confundimos Fundación y Patrimonio, es Patrimonio quien se queda con los ingresos, que es lo que ha ocurrido. Y ahora de repente nos sorprende Pedro Sánchez, su gobierno, diciéndonos que hay que liquidar la Fundación. Pero oiga, funcionaba la Fundación, existía, pero no había desaparecido absorbida por Patrimonio Nacional. Ahora se encuentra con que legalmente es así. Y claro, ¿qué es la Fundación? La Bahía. Luego, si tienen que liquidar la Fundación, adeudan a los benedictinos del Valle una cantidad que habrá que evaluar, verdaderamente impresionante de dinero, cuando han estado escatimándoles hasta el último céntimo. Y así es la situación en la que se conserva el Valle de los Caídos, que aguanta por su solidez. Dicho esto, y no me extiendo más en el Centro de Estudios Sociales, que insisto, para Franco tiene tanta importancia como todo lo demás, y eso lo confesaba don Anselmo, el que fue abad del Valle de los Caídos, que para Franco era fundamental porque decía que la justicia social sería el gran soporte de la España del futuro, como lo sería la clase media creada por el régimen. El Patronato de la Merced, que fue el que se ocupó de gestionar toda la redención de penas, esto es una anécdota, bueno, anécdota o algo más, ¿no? El año 41 pone en marcha un sistema por el cual se va a ocupar de los hijos de los presos. ¿De qué manera? Pues ofreciéndoles la posibilidad de educarse en colegios concertados por el propio patronato a lo largo de la geografía española. 32 provincias quedaron concertadas a través de 161 colegios. El padre o madre de familia tenía que solicitar el ingreso del hijo, sin perder, por supuesto, la patria potestad, ningún derecho sobre él. Tenía que solicitarlo ante el patronato de Nuestra Señora de la Merced, a través de las juntas locales pro presos, engranaje impresionante que se creó a lo largo de toda España para conectar con las familias, antes ya de esta disposición, y pasarían a estar en colegios siempre religiosos, donde el patronato, el gobierno, en definitiva, había gestionado o había acordado con las siguientes órdenes, de pasada, y no las digo todas: jesuitas, hermanos de la doctrina cristiana, salesianos, escolapios, hijas de la caridad, mercedarias, carmelitas de Cristo Rey, religiosos de la Divina Infantita, Congregación Italiana de la Beata Madre Cabrini, Calasancias, Congregación de Jesús Nazareno. En fin, podríamos seguir porque hubo otras que tuvieron más o menos niños. 161 colegios en total. Hay que añadir que no solo se hacían cargo en régimen de internado de estos niños, descartando la posibilidad de construir colegios para ellos, porque eso se pensó que les señalaría como hijos de presos y que era muy preferible que se integraran en colegios, digamos, normales, como las de los hijos de cualquiera. El colegio se hacía cargo no solamente de la educación, sino de la manutención y el material escolar de los niños. Les salía absolutamente gratis todo. ¿Y de dónde salía el dinero? Pues muy sencillo, salía del dinero que ingresaban sus padres, pero no del dinero que ingresaban sus padres para ellos o sus familias, sino de la parte del jornal o salario que se quedaba el Estado para el mantenimiento del preso. Es decir, que los padres que se acogieran a sus hijos a este sistema dejaban desprovisto, el Estado renunciaba a la parte que se había reservado hasta entonces para su mantenimiento, para pagar
el internado de los hijos, aparte, porque no era bastante, de los beneficios que se obtenían con los economatos y con los beneficios de la editorial Redención. Se pensó incluso en los niños discapacitados, hijos de presos, que tenían opción a ingresar en el Sanatorio Marítimo de Santa Clara de Chipiona o en colegios como los de sordomudos y ciegos de Madrid y Valencia. Todo esto de una crueldad inaudita, como comprenderán, dentro del régimen. Termino con... verán que me estoy saltando muchísimo de lo que había elegido traer aquí. Termino con la primera de las leyes fundamentales, que, como dije antes, es el Fuero del Trabajo del año 38, que se aprueba en plena guerra civil a instancias del ministro Pedro González Bueno, ministro de la Organización Sindical. ¿Qué contempla este fuero? Empezamos por el Fuero del Trabajo. Primero establece el derecho deber de los españoles a trabajar. Es el derecho que se había contemplado para crear la redención de penas. Luego establece ya, de entrada, en plena guerra civil, el descanso dominical, las vacaciones retribuidas, el salario mínimo, el subsidio familiar, que significa que el trabajo que percibirá el español estará en relación con las cargas familiares, que es una manera de potenciar la familia, naturalmente. Sexto, la previsión social. Aquí se recogen toda una serie de seguros sociales, que yo he visto cómo se aplican a los presos del Valle. Vejez, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, paro forzoso, retiro suficiente. Séptimo, derecho de acceso a la propiedad privada. Esto se articula, claro, naturalmente, a base de poder favorecer el hecho de que las familias puedan cumplir su función. Volveríamos a la doctrina social de la Iglesia. Esto está en la Carta de las Familias. Es algo proclamado por Juan Pablo II, entre otros. Hacer asequible a los españoles las formas de propiedad, dice el fuero, ligadas vitalmente a la persona humana. Y especifica hogar familiar. Los jóvenes de ahora, poder acceder a un hogar medianamente digno familiar. Porque sostengo que los grandes marginados en esta sociedad son los jóvenes. Que hagan lo que hagan, parece que hay un proyecto de que no se reproduzcan, ni forman hogares, ni le den un sentido a su vida. Porque hoy en día resulta prácticamente imposible que se incorporen a la sociedad y que cumplan su designio y su vocación. Los que tienen una vocación de crear familia. Y yo no creo que todos, además me consta que no es así, de repente se hayan visto privados de un instinto fundamental en el ser humano. Lo que ocurre es que no pueden. Se contempla en el Fuero del Trabajo que sí puedan. Hogar familiar, heredad de la tierra, instrumentos de trabajo. Y luego, aparte de eso, se crea en el año 39, es decir, el año del final de la guerra, el Instituto Nacional de la Vivienda, que empieza inmediatamente la construcción de viviendas sociales por miles repartidas por la geografía nacional. Todavía en muchas aún se ven las flechas en la entrada del edificio, que es lo que hizo posible solucionar el terrible problema de la vivienda en la primera posguerra, después de la primera etapa del régimen de Franco. Este Instituto Nacional de la Vivienda será reemplazado en 1950 por todo un ministerio, el Ministerio de la Vivienda. En el fuero se concibe también el Estado como un Estado social, definiendo los derechos sociales del español, lo primero que definen los derechos sociales y los principios rectores del Estado en materia laboral. ¿Cuáles son los principios rectores del Estado? El primero, justicia social. Aquí vuelven a confundirse la doctrina social de la Iglesia con la legislación del franquismo. Segundo, la protección del Estado al trabajo. Tercero, el carácter personal de la propiedad, reitera el derecho a la propiedad, que es algo que la doctrina de la Iglesia viene sosteniendo desde que existe, cada vez con mayor insistencia. La subordinación general de la economía al interés nacional.
es decir, la búsqueda del bien común, otro de los principios fundamentales de la doctrina. El carácter subsidiario del Estado, y aquí merece la pena que nos detengamos. El principio de subsidiariedad es uno de los principales y que más hay que defender en doctrina social de la Iglesia, porque esto significa que el Estado no tiene prioridad, bien antes al contrario, frente a la familia, el individuo y los cuerpos intermedios, y solo puede o debería intervenir allí donde estos no llegan, porque debería ayudarles, pero nunca invadir su esfera de actuación. Y es una invasión donde se viola el principio de subsidiariedad, que el Estado arrebate a la familia derechos fundamentales, como es, por ejemplo, el de la educación, y que quieran o no quieran, se les obligue a los hijos de estas familias a recibir una, llamémosle así, educación sexual en los colegios, incluso concertados, donde se les inculcan principios no diversos, sino absolutamente contrarios a los que sus padres les están inculcando. Esto es una violación de los derechos de la familia. Es una violación de la libertad a la hora de elegir el centro de educación, la educación que quieren para sus hijos. No se habla del tema. Se pisotea un derecho fundamental. Se viola aquí también el principio de subsidiariedad. ¿Cuál es entonces la esfera de actuación de los cuerpos intermedios? Ciertas asociaciones, la familia, el individuo, estos que tienen prioridad, porque son anteriores a la propia existencia del Estado, como dice la doctrina social de la Iglesia, están siendo pisoteados sin que nadie diga absolutamente nada, o muy pocos lo hagan. Principio de acción subsidiaria, organización sindical reconocida también desde el principio, y en cuanto a asistencia social, todo ese cúmulo de seguros sociales que yo vi volviéndome loco, la verdad, en las nóminas de los penados y de los libres, cuya situación era perfectamente equiparable, les distinguía una cosa a partir del 44, que es la instauración o la promulgación de la ley del seguro de enfermedad, que naturalmente agrava las cargas que la empresa tiene que sostener, que ya eran muchas, que se disparan a lo largo de los años 40 y a partir del 44 con el seguro de enfermedad, que no cubre a los presos, es la única carga social que no les cubre, porque al estar como presos sometidos directamente al Estado, la enfermedad de ellos quedaba naturalmente a expensas del Estado y podían acudir o tenían la obligación de acudir a los hospitales designados o, en el caso del Valle, al Hospital del Valle. Si la enfermedad o el accidente era más grave, los llevaban a Madrid. Toda esta carga, que llega a ser, atención, cuando empiezan los años 40, las cargas sociales en la nómina, en el líquido a percibir o en el total de la nómina, que es líquido a percibir más cargas sociales, representan las cargas un veintitantos %. Van subiendo velozmente. Y en 1950, las cargas sociales representan el 172%, el 172% de la nómina, o sea, del líquido a percibir. Es más lo que tiene que pagar el empresario en cargas sociales, bastante más, que lo que liquida al empleado. De esto se queja Juan Banús, en un documento que se conserva en el archivo del Palacio Real. Se queja con respeto y con cuidado, pero se queja, haciéndole ver al Consejo de las Obras, un año después de haber llegado allí, después de haber concursado para lograr la contrata, que claro, en el año que lleva allí, el aumento rapidísimo de las cargas sociales viene él a sugerir que daría lugar a un replanteamiento de las condiciones pactadas, puesto que lo que él está haciendo o teniendo que afrontar ya no es lo que se había contemplado un año atrás. Bueno, todo este mecanismo complejo, desde luego, de seguros sociales, tenía una tendencia a desaparecer en un único seguro. Esta situación por fin se resuelve del todo, aunque ya antes se había buscado una solución parcial
que es englobarlos todos en la nómina, pero por fin, el 30 de diciembre del 63, el Boletín Oficial del Estado incluye la Ley de Bases de la Seguridad Social. Ahí quedan incluidos todos los seguros que hasta entonces se habían ido legislando. Jamás en la historia un trabajador español había tenido coberturas como estas. Nunca. Esta ley va a seguir articulándose durante la época de Franco. Hay un decreto del 21 de abril del 66, hay otro decreto de mayo del 74, entre medias en el 72 se promulga la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Seguridad Social. Ya después de la muerte de Franco se sigue legislando, el decreto último y vigente es de 2015, pero todo arranca de la Ley de Bases del 63. Y hemos tenido que aguantar que el Partido Socialista Obrero Español sostenga ahora, en la época de Sánchez, que la Ley de la Seguridad Social la creó Felipe González. Y ante la supina ignorancia histórica de la mayoría de los españoles educados después de la transición, no he visto que nadie diga demasiado en torno a este despropósito, como tampoco lo han hecho en relación con otros. Me queda un minuto y acabo con el preámbulo del Foro del Trabajo, donde quedan vinculados los dos conceptos que he estado manejando hoy: Estado católico y Estado social, a un tiempo. En el preámbulo muy breve dice lo siguiente: esta ley, y ya cito textualmente, viene renovando la tradición católica de justicia social y el alto sentido humano que informó nuestra legislación del imperio. Nada nuevo bajo el sol en las Españas de aquella época, claro. Este es el terrorífico régimen que nos quieren describir como opresor. Se me ocurren unas cuantas objeciones que presentar y desde luego creo que simplemente los pocos datos que he podido traer aquí, si se contrastan con la situación en la que estamos viviendo, no soporta el régimen actual la más leve comparación con esto, incluso en relación con las libertades. ¿Libertades para qué? Si en los temas fundamentales estamos siendo literalmente barridos por un rodillo social comunista. Claro, por eso les urge, con una prioridad absoluta, condenar, que ya lo han hecho, demonizar incluso el franquismo hasta el extremo. Pero insisto, esta es la idea fundamental. En base a una tradición católica que Franco machaconamente reitera, sostiene, defiende ya desde la Guerra Civil hasta el final, porque hasta su muerte lo va a venir haciendo. En base a esa tradición se crea un Estado con mayores garantías de cara a la sociedad, en lo que más le importa, ¿no?, que es poder cumplir una función propia, una vocación personal. No ha habido garantías mayores, aunque hay que decir que si buscamos precedentes, yo tendría que mencionar desde luego siempre al Partido Conservador, porque el liberal durante el 19 y el 20 carece de sentido social prácticamente. Y las reformas o precedentes de la seguridad social las encontramos más destacadamente en Antonio Maura, uno de los grandes regeneracionistas del Partido Conservador, en Eduardo Dazo, hay precedentes. En Miguel Primo de Rivera, por supuesto, en don Miguel nos encontramos precedentes de las políticas de Franco, incluso en este tema. Y que poco aporta el Partido Liberal, que, ojo, es la izquierda. Es más, el bloque de izquierdas, digamos que podrían calificarse ellos entonces como un centro-izquierda, pero cuando forman bloque van con el resto de las izquierdas, como ocurrió en el Pacto de San Sebastián, cuando se reúnen precisamente para traer la República. No van todos los liberales, pero hay una representación fuerte del Partido Liberal. No hay justicia social que les afecte. Por eso en Rerum Novarum, la primera de las encíclicas considerada punto de arranque de la doctrina social de la Iglesia, en 1891, León XIII, se habla de esa falta de conciencia social en los gobernantes. Y naturalmente ahí está interpelando
a los gobernantes de aquella Europa, formada en su conjunto en aquellos años del 91, por gobiernos ya de regímenes liberales. No se había legislado prácticamente en materia social. Con esto he concluido y creo que, bueno, simplemente han sido algunas pinceladas en torno al tema que Luz de Trento me propuso en su día.